Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. A ver qué tal estamos esta tarde. Un nuevo día de club, una nueva sesión. Hola Monte Quintana, Damo Arquitectura, La Periferia, Jorge Gallego, ya te veo, Jesús también, Eduardo Delgado Orusco. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Edu Gallego, Melozano Bet. Bueno, veo un montonazo de gente ya por aquí conectada y mandando un montón de corazoncitos y de saludos. Nada, como todos los miércoles de sesión de club, os doy de corazón las gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este ratito de, bueno, pues de conversación, de arquitectura, de libros, aquí en comunidad, en familia, como os digo yo, que sois ya una familia asimétrica, somos ya una familia asimétrica, y os agradezco de verdad muchísimo todo el apoyo y el cariño que nos mandáis, que nos dais. Además, quiero saludar a toda la familia también de Latinoamérica que desde hace, bueno, un par de semanas pues os estáis uniendo y sois cada vez más en este club y en nuestras redes y en nuestras, bueno, hasta donde nosotros podemos llegar. De verdad que muchísimas gracias de corazón. Os saludamos a todos y a todas. Y veo también a R. Torija 2021, a Imagina Barcelona, a Hatark. Bueno, me alegro de verdad muchísimo de veros a todos y a todas. Voy a empezar, como siempre, nuestra sesión. Jesús, Jorge, ya os he visto. Dadme un minutito, que sabéis que siempre espero un poquito a que los asimétricos y las asimétricas se nos vayan uniendo, que esté ya todo el mundo aquí preparado y listo para empezar. Y mientras voy a dar las gracias y a mandar un abrazo enorme desde aquí a nuestro querido Elio Piñón por la sesión del otro día, que fue fantástica. Me lo pasé fenomenal. Tomé apuntes pues como para una lección magistral. Fue de verdad, bueno, lo podéis comprobar vosotros y vosotras porque está colgada, como todas las sesiones del club, en nuestro canal de Instagram TV. Si no la visteis, si os la perdisteis por lo que sea, no la podéis ver en directo, sabéis que después siempre la dejamos subida en el canal para que la disfrutéis cuando podáis, ¿vale? Veo que Damo Arquitectura nos saluda desde Brasil, un saludo muy grande desde Madrid a Brasil para allá. Anabólica, bienvenida. AGX2 Studio también se une a la conversación. Bueno, de verdad, no puedo estar más agradecida y más contenta de que cada vez seamos más y que disfrutemos juntos de, bueno, pues de este club de lectura simétrico que tanto queremos. Yo creo que Jorge, Jesús, vamos a empezar ya, ¿no? Porque los protagonistas sois vosotros y os han venido a ver y a hablar de este maravilloso libro, Máquinas de Habitar. Vamos a hablar de instalaciones, vamos a hablar de construcción, vamos a hablar de arquitectura, de espacio, de emoción, vamos a hablar de un montón de cosas y os mando ya la invitación y nos ponemos a ello, ¿vale? Vamos a ver. Ay. A ver. Jesús por aquí. Paso a ti. Jesús y a Jorge. Y ahí va para Jorge. Y vamos allá. Hola Jesús, Hola, buenas ¿cómo tardes, estás? María. Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo Hola estás? Jorge, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, muy bien. Al ¿Todo bien? final, ¿Todo en orden? al final no consigo ocultar los juguetes, pero bueno, da igual. No hay manera, no pasa nada, no pasa nada. Ya os decía que en el club habíamos tenido gatos, habíamos tenido, en fin, sorpresas inesperadas y hoy tenemos juguetes en el fondo de Jesús, pero no pasa absolutamente nada. Este es el club asimétrico y la vida es así. Sí, ¿Cómo estáis, Jorge, Jesús? Bienvenidos al muy club. bien. ¿Qué tal todo? Encantados de estar aquí con vosotros. Muy contento, sí, la verdad que da gusto poder compartir esta tarde con vosotros. Qué Mm. bien, pues si os parece, vamos al lío. Voy a presentaros lo primero porque yo sé que muchos y muchas de las que están ahí detrás saben quién sois, vienen precisamente a veros y a escucharos a vosotros, pero por si acaso, ya sabéis que yo siempre dejo dicho las cosas para que luego no haya dudas, ¿vale? Y empezamos a raíz de eso, ¿os parece? Muy Muy bien. bien. Fantástico, pues vamos allá. Hoy, como veis, estamos con dos autores maravillosos. Estamos con Jorge Gallego, que es doctor arquitecto, profesor
del Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la ETSAM, cuya además su investigación se centra sobre todo en la rehabilitación energética con criterios de sostenibilidad. Es socio fundador del estudio G+F Arquitectos y desde el cual colabora con el diseño de las instalaciones de edificios de diferentes arquitectos o equipos y pertenece también al Mercado Social de Madrid. Desde su visión transversal de la arquitectura, digamos que encuentras, ¿no, Jorge, ese aspecto integrador de pues los aspectos técnicos y sociales que forman parte de esta disciplina y de lo que hoy además vamos a hablar muchísimo, porque no puede existir la una sin la otra y lo vamos a demostrar hoy rapidísimamente. Así que bienvenido, Jorge. Vamos con Jesús ahora, Jesús García Herrero, es también doctor arquitecto, profesor también del Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas en la ETSAM. Su investigación y su docencia inciden sobre todo en un entendimiento holístico de la arquitectura, integrando diseño, instalaciones, construcción y bioclimatismo, con lo cual hoy es lógico no solo que esté aquí, sino que ambos hayan hecho este libro junto también con César Bedoya. Ahora también vamos a hablar de esto. Y además, Jesús, eres miembro fundador de Bio2Arc, desde donde... Perdón, 102, sí, ¿qué he dicho? B102. Pero si lo tengo bien apuntado, B102, no sé ni lo que he dicho, perdóname. B102 Arquitectura, perdonadme. Desde el cual pues varios trabajos suyos pues han sido reconocidos en premios, exposiciones y publicaciones. Perdóname, Jesús, que no sé ni lo que he dicho porque lo tengo aquí. A lo mejor es el momento de cambiar de nombre. Oye, igual, yo ahí, el branding ya luego os lo dejo. Claro, lo de bio suena bien. Así que, oye, bio, ¿verdad? No sé, claro, es que en vez de poner el 1 bien, pues he puesto el 1 con un palito y por eso he dicho bio y me queda tan ancha. Perdóname, Jesús. No B112 Arquitectura, ¿vale? Lo digo otra vez para que no haya duda ninguna. Bienvenidos los dos, bienvenidos Jorge, Jesús. Y vamos a empezar, ¿no?, con este libro Máquinas de Habitar, que saco en pantalla aquí para que lo veáis todas, de la colección Imasu. Y si queréis, pues empezamos al tema. No sé, Jorge, ¿quieres empezar tú? Cuéntanos un poco. ¿Qué es esto de las máquinas de habitar y este proyecto de hacer la arquitectura con instalaciones? Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad lo más importante también de esto es que es un proyecto coral, o sea que no es una cosa de un autor único, sino que hemos sido varias personas las que hemos colaborado en que esto salga adelante y eso quería mencionarlo al principio, ¿no? Además de Jesús y yo que estamos aquí compartiendo con vosotros, también ha sido pues muy importante la colaboración de César Bedoya, que es profesor catedrático del departamento y bueno, pues su supervisión y su dirección y su apoyo en este tiempo pues ha hecho posible también que esto salga adelante. También hemos contado con la colaboración de Luis Turreira, que ha sido un alumno, bueno, pues que en las fases documentales y de textos y demás, pues nos ha prestado un importante apoyo e impulso para poderlo sacar adelante. Y también hemos contado con la colaboración de Irene Moreno y a María Antonia Fernández Nieto en el tema de las ilustraciones, porque nos hemos dado cuenta que las imágenes que se manejan pues quedaban escasas para contar lo que queríamos contar. Ya hemos tenido que elaborar pues, algunas imágenes y hemos podido contar con su apoyo. Y ya, bueno, pues el prólogo de Andrés Perea, arquitecto de prestigio, que nos ha apoyado y ratificado pues, en nuestras ideas y impulsado, y la verdad que con mucho cariño, pues también lo agradecemos con mucha fuerza. Y, por supuesto, el trabajo de Ediciones Asimétricas, que ha sido un trabajo maravilloso y ha hecho que el texto pues, que gane en coherencia y en frescura. Yo creo que también, bueno, pues un poco entre todos hemos sacado adelante este proyecto y yo creo que ha sido algo maravilloso el poder contar con tantas mentes, con tanta gente apoyando. Desde luego, es un proyecto hipercoral. Nosotros, la verdad, que desde que nos propusisteis el tema nos pareció fascinante. Dijimos, además, que sí, súper rápido, porque creemos que este tipo de temas son muy importantes, sacarlos y hablar de ellos. Y, bueno, en este caso, pues ha sido con todo este equipo que has mencionado, ¿verdad, Jorge? Y, bueno, con un trabajo detrás de investigación también y de esfuerzo gráfico, que no ha sido nada fácil, lo sabemos, pero que, bueno, que da el resultado que tenemos hoy aquí entre las manos, ¿no? Entonces, no sé si quieres contarnos un poco también, pues, este tema de por qué las instalaciones, ¿no? Y por qué
digamos, este enfoque, ¿no? Desde el entendimiento global. Bueno, la verdad es que eso, llevo dando clases de instalaciones 15 años. No sé, Jesús, ¿tú cuánto tiempo llevas? Ya he perdido la cuenta, sí, 13 años, sí. Sí. Y llevamos el tiempo. Perdón, Jorge. No, llevamos el tiempo pues hablando un poco de esto a los alumnos, ¿no? Y en el fondo la pregunta que subyace para arrancar esta puesta en marcha de esta investigación es si se puede suscitar emoción estética con las instalaciones, porque muchas veces pues provocan otro tipo de reacciones en, bueno, pues en los arquitectos, en las personas, en los usuarios de los edificios, en cualquiera este tipo de tubos y cañerías y demás elementos. Y bueno, pues porque como arquitectos y futuros arquitectos no podemos cambiar ese enfoque y verlo como algo que realmente puede suscitar emoción estética. Os voy a leer un texto que está en el libro, aprovecho para leer un poco, que está en el arranque. Bueno, pues es de Pezner, ¿no? Y nos dice: una nave para guardar bicicletas es una construcción. La Catedral de Lincoln es una obra de arquitectura. Casi todo lo que encierra en una escala suficiente para que un hombre se mueva en él es una construcción. El término arquitectura se aplica exclusivamente a edificios proyectados con el propósito de suscitar una emoción estética. Entonces, bueno, se diferencia en lo que se construye pues para resolver cuestiones, para hacer algo que necesitamos, o lo que se construye y se piensa para transmitir ese tipo de emociones, ¿no? Y claro, pues los arquitectos muchas veces olvidamos o dejamos de lado este tema de las instalaciones porque no somos capaces de descubrir esto que puede transmitir, ¿no? Es curioso que, por ejemplo, pues Julio Cortázar tiene un discurso que se llama Discurso del oso, y en él pues narra una historia de un oso que se mueve por las cañerías de las casas y va subiendo con los vecinos, entra, sale, les saluda, se alegra de ellos y transmite, bueno, pues a través del calor, del agua, del uso, del tratamiento, demás, esa poética que en la literatura pues han sido capaces de descubrir y nosotros a veces no somos capaces de mirar así las cosas, ¿no? Quizás nos falta un cambio de enfoque, un salto de escala, o mirar desde otro punto, pero bueno, pues esto es un poco la idea de fondo de lo que queremos transmitir en este libro, ¿no? Pues cómo esta poética existe y se encuentra y se puede trabajar y es una herramienta más que los arquitectos podemos utilizar en nuestro desarrollo tan bonito de la profesión. Jesús, que todavía no te hemos escuchado, cuéntanos un poco tú también tu punto de vista desde sé que obviamente he compartido con Jorge, lo sé, pero cuéntanos tú también. Bueno, yo creo que Jorge lo pone muy bien en esa introducción tan bonita que ha hecho, ese agradecimiento al principio, ¿no? Es lo que llevamos contando pues muchos años a los alumnos, ¿no? Justo esta mañana un alumno, ayer, un alumno de proyecto de instalaciones me decía pues que le gustaba cómo estábamos empezando a enfocar la asignatura, que es a base de ver edificios. O sea, no, el enfoque que hacemos no es probablemente el de un ingeniero, pues que sean unos cálculos complejísimos y tal, sino más bien ver las implicaciones arquitectónicas que tiene las instalaciones, ¿no? Cómo todo esto es susceptible, o si lo pensamos, de pensamiento arquitectónico, ¿no? O sea, empezamos el curso pues incluso hicimos una exposición que causó un poquillo de escándalo en la escuela, porque lo llenamos de recuperadores y de tuberías y no sé qué, pero había un panel que aparece al final del libro, ¿no? En el epílogo, pues donde contraponíamos dos visiones, ¿no? Una de Reinkulhas o Colas, bueno, Kulhas digo yo, que soy de barrio, y de Louis Kahn, ¿no? Entonces, Kulhas decía pues que era increíble que un elemento que bueno, pues que es prácticamente, pues eso es, pues a lo mejor ese es el tarjetón que usamos, ¿no? Pues que puede ser el 30%, el 40% de una sección de un edificio no fuese susceptible de pensamiento arquitectónico, ¿no? Eso sería como la visión positiva, ¿no? Y la otra sería la de Louis Kahn, que luego habría que matizar mucho, que dice que odiaba las cañerías y los tubos, ¿no? Entonces, que había que... Pero sé que si no les doy su lugar, destruyen el edificio, ¿no? Eso, el otro día estuvo
aquí victoriano, ¿no? Con Sanz, con Linazasora, al que tuve Con Linazasora, sí. la suerte de conocer, que me pareció una persona estupenda, en un congreso, y muy divertido me decía que en la clase en Sevilla, ¿no? Y que un compañero suyo, cuando habla de instalaciones, decía, vale, y ahora tienes un edificio muy bonito, pero ahora tienes que colocar la furgoneta encima. O sea, la furgoneta se refería a las UTAs, los climatizadores, las enfriadoras, y todo eso, si no lo tienes en cuenta mínimamente, pues entonces la idea es un poco, bueno, yo lo que defiendo es que al final es todo arquitectura, tanto la estructura, la construcción, las instalaciones, los arquitectos que yo admiro, que admiramos, ¿no? Pues sí lo tienen presente, ¿no? O si no lo tienen presente, por lo menos son lo suficientemente cautelosos como para darle su sitio, ¿no? Como para que no se note, ¿no? Para que no se note que se ha plantado ahí sin más, claro, ¿verdad? Claro, porque, bueno, sí, bueno, Koolhaas era muy crítico en esa cita, ¿no? Decía, no tragar con la basura, ponía que los ingenieros de instalaciones consideren, ¿no? Entonces creo que es más inteligente desde un principio, no sé, tener presente todo esto, ¿no? Y saber el sitio que pueden ocupar, incluso yendo más allá de lo que dice Jorge, si pueden aportar algo, ¿no? Al edificio, ¿no? A la poética del edificio. De todas formas, nosotros tenemos un poco esta mentalidad, ¿no? No es lo mismo enseñar instalaciones a un ingeniero, que un ingeniero, pues el problema es que la instalación funcione correctamente, que enseñar instalaciones a un arquitecto. El problema del arquitecto es que un edificio funcione correctamente en todos los aspectos, en el estético, en el funcional y también en el de las instalaciones. Entonces, el enfoque es tan distinto, o sea que al final no tiene nada que ver resolver una cosa que puede estar bien resuelta a resolver otra que requiere de otras habilidades, ¿no? Yo creo que es una pena que no, o sea, que en el acervo arquitectónico, en nuestra mentalidad, por ejemplo, pues todos tenemos la imagen de la Casa Dominó, que es una imagen de Le Corbusier de principios de 1900, 1912, por ahí, en el que muestra pues una serie de forjados y unas zapatas, que está por aquí también. Y bueno, pues desgrana claramente es distinto lo que sujeta el edificio, esa estructura, y luego la piel que lo envuelve, ¿no? Y yo creo que desde esa imagen todos los arquitectos pues no pensamos en edificios masivos nada más, sino que tenemos esta capacidad de disociar esos elementos, ¿no? Estructura por un lado y piel por otro. Pero no se nos ha quedado en nuestra mentalidad, en nuestro acervo general, la otra idea de que con esta metáfora organicista se puede ir aún más allá. Y de hecho tampoco es algo nuevo. Ya en 1952 Sainz Loíza hizo estos magníficos dibujos que también muestro aquí, en el que se compara pues, un edificio con su instalación de climatización con un sistema respiratorio de una persona humana, ¿no? Incluso más abajo, pues como compara un sistema de regulación y control con el sistema nervioso, ¿no? Entonces, existiendo esta mentalidad y esta clarividencia de que, bueno, pues que en los edificios, aparte de piel y huesos, también hay vasos, hay nervios, hay aparatos digestivos, aparatos respiratorios, hay otra serie de sistemas, los arquitectos esto no lo hemos integrado en nuestra mentalidad. No vemos edificios con estos ojos, con estas gafas, con este prisma, ¿no? Y la verdad es que no sé por qué piensas tú, Jesús, que puede ser esto. Porque, ¿a qué se debe que no tengamos esto metido en nuestro... Es que me voy a meter en un jardín, pero... Fíjate que yo no estaba haciendo la pregunta porque digo, les voy a meter en un lío. Vamos a ver. Venga, sal como puedas, Jesús, a ver qué tal. No, vamos a ver, yo lo tengo muy claro. O sea, vamos a ver. Pues porque a lo mejor solo predominan los aspectos formales. Y, o sea, se ha asociado muchas veces la arquitectura solo a aspectos formales, pero a nada que escarbas un poquito, yo creo que los grandísimos arquitectos es que lo tienen todo en la cabeza. Yo me acuerdo, siempre les cuento a los alumnos en clase, al final este libro también es una especie como de compendio de cosas que hemos hecho, de clases, ¿no? Que pues también me hace mucha ilusión. Pero recuerdo cuando yo empecé a trabajar en una constructora y tal, y me empecé a hacer una planta de viviendas y no sé qué, y yo como siempre, que soy a lo mejor soy muy cuadriculado, pero empezaba a meter la estructura para que coincidiera también con el garaje, no sé cuántos. Y el jefe me dijo, tú haz las distribuciones y luego la estructura, luego ya la encajamos. Entonces a mí eso
pues a mí eso me escandalizaba, o sea, no, pero bueno, a lo mejor yo es que soy un puritano, no lo sé, pero para mí va todo unido, ¿no? O sea, ves los buenos ejemplos de, yo qué sé, de vivienda social, pues es que está todo. O sea, yo siempre también doy la matraca con los poblados dirigidos, que yo vivo en uno, de Oiza, no sé cuántos, de Romaní, Cubillo, pues toda esta gente dices, bueno, vamos a ver, la cocina está al lado del baño para que los recorridos sean cortos, los baños, que es una cosa que parece obvia, pero no lo es tanto en los proyectos que hay ahora, deberían estar todos en la vertical, todos en vertical para que las bajantes vayan bien, ¿no? O sea, al final Vayan igual, para optimizar los bajantes, claro. Y para que funcionen bien. Muchas cosas que son al final de sentido común, ¿no? Las orientaciones, pues a sur muy abierto, a norte cerrado, una terraza, tal. Cosas que dices, bueno, pues al final todo es arquitectura. Y yo creo que todo confluye. Y los grandes proyectos yo creo que sí tienen en cuenta. Bueno, vale, habrá excepciones y habrá proyectos que sean maravillosos formalmente y luego las instalaciones sean un desastre, pero aquí en el libro hay unos cuantos ejemplos de edificios que consiguen esa amalgama, ¿no? Algunos para mí con una gran perfección y otros, bueno, pues que son polémicos, pero bueno. Los han elegido los chicos, ¿no, Jorge? En principio partió esto de un trabajo, ¿no? Cuéntalo tú que tú esto te lo llevaste. Sí, bueno, hemos tenido muchos apoyos también, aparte de las personas que han colaborado, digamos que, por ejemplo, nos han apoyado el grupo de investigación y de técnicas innovadoras y sostenibilidad en arquitectura, nos ha apoyado el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica propiamente, y también nos ha apoyado un proyecto de innovación educativa en el que surgió un poco todo esto, en el que ponía en relación las asignaturas de proyectos con las asignaturas de proyectos de instalaciones. Entonces hicimos una encuesta y preguntamos a los alumnos que nos dieran desde su punto de vista en qué edificios que ellos conocieran o les gustasen se producía esta buena simbiosis entre las dos materias, entre un buen edificio con unas buenas instalaciones. Y bueno, pues fruto de ese listado escogimos los proyectos que más nos resultaron. Nos interesaban. Nos parecieron muchos, no solo los más votados, pero sí los que tenían mayor interés pedagógico y que pudieran ir un poco más allá. O sea, no solo quedarse en que la instalación estuviera bien, sino que la instalación pudiera ser un desencadenante proyectual, una herramienta más. O sea, tampoco estamos queriendo reivindicar que esto es lo más importante y lo demás no existe, sino más bien que es una cosa más. Entonces, lo puedes obviar o ponerte de lado para que otros pues, lo hagan, como decía Bufa, pues malamente, lo que nos metan los ingenieros, no sé qué, con esta forma de o podemos incorporarlos en nuestro pensamiento arquitectónico, no nada más, que lo tengamos un poco en cuenta y bueno, y a veces salen proyectos y edificios que la estética tiene que ver con esto de la máquina, ¿no? Por esto lo de las máquinas de habitar, porque las máquinas es un elemento también estético y que bien jugado pues ayuda y contribuye al proyecto, ¿no? O sea, que una cosa es no pensarlo, que aparezca una prótesis, otra cosa es que lo ocultes o lo trates de esconder, algo vergonzante, ¿no? Algo que mejor que no se vea, los trapos sucios, y otra cosa es, bueno, pues poder tener una herramienta más que ponerlo a tu favor también, ¿no? Porque muchas veces, o yo incluso, ¿no? Ahora que ya han pasado algunos años desde que salí de la carrera, también yo, justo esta cuestión que decías, ¿no? Hemos hecho un taller experimental entre proyectos y proyecto de instalaciones, ¿no? Y claro, yo me pregunto, ¿no debería ser proyectos o, digamos, o no sé si proyectos o no debería haber algo que nos hiciera entender esta globalidad desde un principio? Porque yo, digamos, con esa globalidad, y lo digo aquí, me enfrenté en final de carrera. Claro, cuando de repente tú vas tan feliz, tan contenta con tu diseño, no sé qué, no sé cuántos, y claro, encaja aquello, lo que tú has dicho, no sé quién de los dos ha dicho, Jesús o Jorge, encaja las UTAs ahí, a ver cómo metes eso, y no solo la estructura, porque la estructura parece que a veces como que la entendemos más rápido dentro del diseño, ¿no? Decimos, oye, los pilares no son puntos ni las vigas no son líneas, todo tiene su dimensión y todo tiene su necesidad de espacio. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que las instalaciones no solo son una parte necesaria, sino que si las entendemos desde el principio y las metemos esa variable desde el principio, podemos desarrollar, bueno, ahora vamos a hablar de algún ejemplo que tenéis aquí en el libro, ¿no? Pero ¿por qué nos cuesta tanto esta tarea? Sobre todo con las instalaciones, ¿no? A ver, ¿qué opináis vosotros de esto?
Yo creo que, por un lado, el desconocimiento, el sentirte incómodo en un lenguaje, en unas funciones, Pues te hacen, probablemente es pues, no que técnica de avestruz, ¿no? Pues no lo conozco, pues mejor miro para otro lado, me pongo de lado, no lo afronto, ¿no? Es un poco como una metáfora que el papel del arquitecto es de director de orquesta. Tiene que dirigir una orquesta, de especialistas, poner en marcha para que eso suene y funcione armoniosamente, mucha gente colaborando en una cosa común. Entonces, ¿qué pasa? Que a la vez de director de orquesta es un solista, es un especialista del diseño, ¿no? Entonces, digamos que el primer violín, el diseño, lo que más maneja, pues a veces le da mucha importancia olvidando el resto de la orquesta. Pero claro, tiene que haber una orquesta para que eso funcione, ¿no? Es curioso porque cuando se hacen, por ejemplo, auditorios, pues salas de orquestas y demás, nadie se plantea hacer un diseño sin ingeniero de sonido, sin un especialista de acústica para que eso funcione bien. Entonces, unos bocetos, pero si no te asesoras, no te dejas asesorar, no, eso no prospera y sabes que vas a fracasar, ¿no? Entonces, igual que eso, desde el principio se tiene muy claro, pues con las instalaciones tendrá que suceder un poco lo mismo, junto con otros especialistas, ¿no? No puedes dirigir una orquesta dedicándote solo a tu instrumento, ¿no? Yo creo que hay falta un poco de este sentido común y de poner en cuestión nuestra especialidad junto con otras, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Jesús? sí, lo mismo. Me estoy acordando ahora, un año conseguí liar bueno, gracias precisamente a la mujer de Jorge, tuve la suerte de conocer a Carlos Puente, que para mí le idolatro, vamos. Y una vez le lié para venir a clase a hablar de este tema de la integración, bueno, como había hecho en sus edificios, la integración, bueno. El caso es que todo esto vino a raíz porque hizo un concurso en Mallorca con unos amigos. Bueno, al final no ganaron, en Sóller me parece que era, y a mí es que me quedé con la boca abierta, bueno, como siempre me dejan con la boca abierta, porque es que tenía todo estudiado, desde elegido, desde el modelo de la silla que iban a poner, que era apilable y no sé qué, y dónde se iba a guardar, hasta lo que está diciendo Jorge de la acústica. Entonces dices, vamos a ver, era un concurso de ideas, ¿eh? Lo cual nos puede parecer, dice, pero este tío está loco, o sea, hacer un concurso de ideas y estás estudiando la acústica, y dices, sí. Joder, es que es un auditorio, es muy importante la acústica, ¿no? Pues tenía planteado, tenía todo en la cabeza. Y dices, claro, pues eso es un gran arquitecto. Es mi punto de vista, que ya digo, las cosas, algún librito que hemos hecho recopilando trabajos de alumnos, yo ya sé que las cosas, el mundo va por otro lado, ¿no? Que es todo tan complejo que tendemos a la especialización, ¿no? No, pues el arquitecto al final es un diseñador y luego están los especialistas. Pero lo mínimo es, yo creo, saber un poquito para poder hablar, aunque sea con el lenguaje de los ingenieros, y incluso, si se puede, pues que eso vaya más y bueno, pues incorporarlo al proyecto. Pero como una cosa más, o sea, de lógica, vamos. Sí, sí. Pues mira, de hecho, nuestro querido Carlos Irisarri, que está por ahí escuchándonos, que yo sabía que él iba a estar muy atento a esto, nos dice Carlos, perdóname que te parafrasee porque se ha saltado tu pregunta hacia arriba, tu comentario, ¿no? Carlos dice que precisamente proyectos, la asignatura de proyectos, surge en el 19 precisamente como taller integrador de todas las partes, digamos, que tenía, ¿no? La construcción, la estructura, las instalaciones, digamos que que esa asignatura surge para integrar todo eso, ¿no? Y que fuéramos capaces desde ese momento, pues, de jugar con todas esas variables, que es lo que se entiende, o lo que yo creo que todos entendemos por arquitecto o arquitecta, ¿no? El famoso director de orquesta, ¿no? A no ser que seas como antes hacías la comparación, ¿no? A no ser que seas un privilegiado, como lo es Fabio Biondi, que es un director de orquesta y además es el concertino y toca el violín, pues claro, y dirige mientras toca, pues a no ser que seas un verdadero maestro, como decíais, ¿no? Aquí ahora podemos hablar de algunos ejemplos, pues claro, si no tienes ese conocimiento un poco global, o al menos, no sé si específico del todo, ¿no? Al 200% en cada tema, pero desde luego un conocimiento, bueno, bastante bueno, ¿no? De esto. Entonces, si queréis podemos comentar, no sé, alguno de los ejemplos o digamos de los edificios que están en este libro, que van pues desde el Larkin hasta no sé, hasta el hemiciclo solar o hasta la mediateca de Sendai. No sé si os apetece entrar en alguno concreto,
Sí, favorito que tengáis alguno de los dos, o que os apetezca, o que, no sé, ¿por dónde queréis entrar? Jorge, yo- Adelante, Jesús, empieza pues tú, empiezo yo empieza. si quieres, Jorge. A mí, por ejemplo, Venga. el otro día, bueno, no es favorito, pero bueno, hay algunos que son muy favoritos ahí, pero bueno, eh, por ejemplo, el BBV me enloquece. Pero, por Ujú, ejemplo, el otro día empezamos la asignatura y tal, y hablando de patinillos, yo les hablé del el edificio de la Mediateca de Sendai. Pero esto, ujú, ujú, cuando lo piensas, lo que decía antes Jorge, el edificio, o sea, el esquema domino de Le Corbusier, ¿no? Pues vale, los forjados, los pilares, no sé qué. Entonces, Toyo Ito parte de una idea también así muy radical, ¿no? Las placas, los tubos, que llama él, ¿no? Y el cerramiento, la piel, ¿no? ujú. Y al final dices, pero bueno, vamos a ver, los tubos estos famosos al final son estructura, pero son patinillos. Al final, porque por ahí circulan ascensores, conductos, de todo. A veces cómo se construye, pero ahí se ve muy bien, ¿no? Introducen luz, entonces a mí esto me dejó muy la potencia conceptual que tenía eso, ¿no? Luego es cierto Ujú. que, bueno, al final se lo dije a una alumna que llevé, a la que llevé el TFG, que estudió a Luican, que no sé si nos estará Vidia, y al final ves que muchas ideas de aquí vienen de Kant, del el que decía que odiaba las instalaciones, pero al final él hablaba de las piedras huecas, o sea, aprovechaba y metía en horizontal, ¿no? Pues, por ejemplo, en, un ejemplo que viene en el libro, ¿no? Los laboratorios Richards, como en vertical, ¿no? Pues toda esa idea de juntarlo me parece interesantísimo. Y Toyo Ito lo recupera a su manera, este edificio tan maravilloso para todo esto. Y sin embargo, a incendios también les digo, bueno, perdonad que yo tengo tendencia a enrollarme, Ay, les Jesús, se te está digo cortando un poco. hablando Jesús, también de la mediateca, que esa idea tan potente de partida, al si final va de como con todo mucho retardo. Jorge, ¿tú le escuchas bien? Te escucho igual que tú, sí, ¿sí? un poco A con ver, retardo. Un poco como con ¿sí me oís? retardo. ¿No? A ver, ahora es mucho mejor. ¿Sí? Jesús, ¿Qué vas hago? como con muchísimo retardo. O sea, habla, A pues ver, mira, no ahora, sé si puedes probar a salir y te vuelvo a meter por si acaso, porque es la conexión de repente. Mira a ver si saliendo y entrando podemos vale, retomar. vale. Vale, a ver si lo conseguimos. Eh, bueno, Jorge, mientras tanto, cuéntanos tú cuál sería tu favorito, por así decirlo. O igual te lo ha copiado Jesús. No, no. Bueno, favoritos en realidad son todos. O sea, los que están aquí tienen mucho de lo que podemos aprender. Yo quería destacar eh, el Museo de Arte Contemporáneo de Zumthor, ¿no? Porque frente a otros ejemplos que tienen esa estética del tubo y de la máquina y como que muestran mucho más estos aparataje y digamos que juegan con Ujú, esto, este proyecto yo creo que me gusta, destaca por la sensibilidad y por la capacidad de tenerlo todo pues escondido, oculto y muy sensible, ¿no? Digamos que es un edificio de hormigón y de vidrio y ahí no ves nada que te distorsione, ¿no? Y en cambio pues tiene un falso techo de Hola, vidrio. Hola Jesús, ya te oye mejor. ahora sí, ahora sí. vale. Ahora sí. Eso, Sigue, sigue, Jorge. un techo de vidrio en el que incorpora pues luminarias de luz artificial y por ahí deja también entrar la luz, entonces genera una atmósfera que parece mágica, ¿no? Y no se sabe cómo lo ha conseguido hasta que no pues estés un poco y ves cómo integra todos estos elementos y no los muestra. O sea que tampoco el pensar en esto significa tener que llevar una estética determinada y a mí me quería destacar este edificio precisamente por eso, por esta sensibilidad y esta limpieza. Bueno, pues como estamos hablando siempre de Kant, ¿no? Como odia los tubos y las cañerías, le dedica un esfuerzo importante a ello, ¿no? No lo odia, entonces pues tiene como ese resultado tan limpio y tan puro.
Ujú. Jesús, si quieres, vuélvenos un poco a retomar el tema de la mediateca, porque yo es Sí, que te he oído muy, muy cortado. Entonces, no sé si puedes volver un poco como a contarnos. sí, no sé hasta dónde habéis oído, pero decía que al final descubres que hay una relación entre Kant y Toyo Ito, ¿no? Que la Ujú, idea de, bueno, de esos patinillos, ¿no? Todos los tubos estructurales que se convierten en patinillos, ¿no? Es un ujú, edificio patinillo, eh, pues también viene de Kant, ¿no? De la idea, lo que él llamaba las piedras huecas, ¿no? ujú, Que asociaba la estructura con las instalaciones, ¿no? Tanto en horizontal, en los forjados, como vertical. Está lleno de ejemplos su obra, de algunos en el libro, los Richards, ¿no? Por ejemplo, de que se hace esto, ¿no? De que lo asocia, ¿no? ujú, Y no, también os decía que estamos ahora hablando de incendios en clase y también me parece interesante lo de la mediateca porque ves cómo la realidad a veces es dura. Entonces, ujú. pues a lo mejor no se tuvo en cuenta todos las cuestiones de incendios, que es un tema interesante, posterior, ciega, que bueno, contradecía un poco la idea original, ¿no? Y una fachada preciosa, pero no es la de vidrio, ¿no? Ujú, También incidimos en clase, ¿no? Que hay que ujú. conocer la normativa. No, para la normativa, yo siempre cuento el caso de Tuñón y Mansilla que proyectaron la biblioteca, bueno, entonces, Je- claro, un edificio de más de 20 y no sabe que Jesús, tiene que meter dos problemas. volvemos a, Jorge, no sé si a ti te pasa lo mismo con otra vez. Hay algo que no está funcionando con la conexión. Entonces, no pasa nada, Jesús, haz una cosa. No sé si estás con wifi o con datos. Vuelve a salir y Entonces, conéctate con la otra conexión. A ver, vamos a probar. Vamos a cruzar los dedos que vaya bien. Venga, esto es el club, ya sabéis que a veces nos pasan estas cosas asimétricos, asimétricas, lo siento mucho, pero bueno, es el directo, ya lo sabéis. Y mira, aprovecho, Jorge, porque nos preguntaba, nos han lanzado aquí una pregunta, Darío Bustan nos pregunta, dice, ¿qué hacer para que en las escuelas de arquitectura se haga énfasis en el tema de las instalaciones y las estructuras, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer un poquito más de trabajo aquí? Bueno, yo creo que es un tema igual que atañe un poco a todos, ¿no? Entonces, Ujú, desde pues, el profesorado y las direcciones de departamento, pues que los planes de estudio incidan en esto. A mí muchas veces los alumnos me dicen que, claro, nosotros estamos estas materias en quinto y dicen, ¿por qué no nos enseñan al principio de la carrera? Por lo menos hablarnos un poco. Es verdad que eso, llegar a definir los sistemas, pues igual hasta el final no tiene sentido, pero sí en un primer ujú, momento incorporar alguna idea de estas que estamos hablando, de integración y demás, para que en los proyectos se tenga en cuenta. Entonces yo creo que los planes de estudio deberían irlo incorporando, ¿no? Y luego los profesores pues también un poco hacer ese tipo de proyectos de innovación, de ir juntándose. Fue muy bonito. Una vez hicimos con alumnos de composición, de introducción a arquitectura, de primer curso, recién entrados en la carrera, la primera semana, y los alumnos de quinto, cómo contaban estrategias de diseño adaptadas al clima y a la eficiencia energética y cómo se las contaban ellos a los recién entrados, ¿no? Entonces no es un profesor que ujú, te habla, sino los propios compañeros inician estrategias y te abren los ojos mucho, ¿no? Yo creo que todo ese tipo de cosas son muy bienvenidas y luego también cabe que los propios alumnos, bueno, pues adopten esta postura, ¿no? Hola Jesús, ya ujú. estás aquí hola, otra vez. Hola, tercer Jesús. intento. Venga, vamos allá, vamos allá. No, le estaba lanzando la pregunta a Jorge que nos dejaba Darío Bustan, de cómo hacer un poco más de énfasis, ¿no? En las escuelas para digamos, integrar o hacer entender esta capacidad de integración, ¿no? Con las instalaciones y con la estructura. Eso es lo que nos preguntaba Darío, ¿no? Jorge nos contaba un Sí, poco, pues, Dale, dale, Jorge, que estabas ahí tú ahora terminando. hablando un poco con los alumnos, ¿no? Que yo creo que también pueden asumir este protagonismo, que a veces estás esperando que te den lo que sea y otras veces pues al revés. Entonces tú que busques un poco lo que te interesa, ¿no? Y sí que ha habido alguna experiencia. Recuerdo una alumna que hizo pues la asignatura en quinto,
luego el trabajo fin de grado también un poco con estos temas y demás, y finalmente pues ha cambiado de escuela buscando un sitio donde la sostenibilidad fuera más potente y encajara un poco todo esto. Entonces, bueno, pues si no te lo ofrecen, pues a veces o demandarlo o hacerlo tú, aunque el profesor no te lo pida, o buscar sitios donde pues, se valore más. Yo creo que eso, la responsabilidad es un poco compartida entre todos y cada uno pues tiene que intentar pues apoyar esto desde la medida de sus posibilidades. Jesús. No sé qué decir. No sé qué decir sin... No, los alumnos se quejan de esto. No sé, yo creo que al final es cuestión de motivarles. En cuanto a un alumno le empiezas a hablar de esto, de construcción, y ven que la arquitectura es todo, yo creo que al final cae por su propio peso. Me parece a mí, ¿no? No sé. Pero bueno, yo creo que es fundamental, perdonad que hable en primera persona, pero yo creo que es fundamental una cosa que decías ahora mismo, Jorge, ¿no? Este tema de que desde primero hay que entender, igual que se habla, ¿no? De esta, o yo tuve una asignatura que se llamaba Introducción a la Arquitectura, ¿no? Y hay un poco pues hay física y matemáticas, ¿no? Digamos que se entienden las bases. Yo creo que también habría que, desde muy al principio, entender o hacer entender que todas estas capas forman parte de una misma cosa, ¿no? Y aunque solo sea, imaginaros, no sé, hablar de tamaños, ¿no? De escalas, cuánto ocupa una UTA, cuánto ocupa una tubería, cuánto, ¿no? O sea, hacer entender que los edificios en los que habitamos al final son esto, máquinas de habitar, ¿no? Hasta nuestra propia vivienda, en la que tenemos un baño, una ducha, no sé, una cocina, o sea, quiero decir que todo eso funciona. Digamos que las instalaciones, y voy a soltar aquí una idea, a ver qué decís a esto, o sea, que al final las instalaciones, digamos, ponen nombre propio a todos los efectos y el confort que la arquitectura necesita, porque si no, sin ellas, no sé en qué sistema podríamos habitar. ¿Cómo veis esto? Pues, Claro. Jorge, di. No, esto a veces nos plantea problemas cuando tenemos que empezar la asignatura. Los alumnos tienen que trabajar sobre un proyecto propio. Entonces, aunque parezca increíble, bueno, aunque hay un ejemplo que me contradice, hay en el libro, tenemos que decir a los alumnos que tienen, por favor, que elegir un edificio que tenga un cerramiento, que pueda climatizarse, que pueda tratarse, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, las instalaciones son fundamentales. A veces les cuesta encontrarlo, ¿eh? Les cuesta encontrar un edificio que esté cerrado y que se pueda tratar su ambiente, ¿no? Pero bueno. Nada, yo creo que en esta línea de lo que preguntabas, yo creo también este libro viene a cubrir como un hueco que existe en el mundo de la crítica arquitectónica. Digamos que no se encuentra pues abordado con cierta profundidad estos asuntos, ¿no? En las revistas, en las publicaciones se habla, o en las historias de arquitectura, sobre todo de la estética, ¿no? De los aspectos formales, de los estilos. Es verdad que en el libro se mencionan algunos antecedentes de pues, historias medioambientales de la arquitectura o basados en estos parámetros más de la combustión y la construcción, ¿no? Cómo está relacionado, pues construyes un refugio, pero haces una hoguera para calentarte, ¿no? Y realmente la arquitectura iba muy unido, cómo se construye y cómo se calienta, ¿no? O sea, digamos como que eso ha existido siempre y hay algunas referencias en esta línea, ¿no? Pero cuando se habla de edificios se describe este tema queda de lado, ¿no? Y yo creo que por eso tener que elaborar imágenes porque no se muestra, no se cuenta, no se escribe, entonces es algo que está fuera de lo que pensamos, ¿no? De lo que transmitimos y de nuestra mentalidad. Con lo cual, bueno, pues el mirar no solo lo que se ve o lo que sale en las fotos, claro, al final una publicación o cuando ves por internet obras, ves imágenes, ¿no? Y una imagen pues te habla de una cosa estética, pero cuando habitas sientes cosas, ¿no? Entonces en la imagen no viene el dato de aquí hace mucho frío o cuando vas a ver una obra de arte maravillosa, una arquitectura, llegan y te abre el vender y te dice esto no hay quien lo caliente, esto se pasa fatal aquí y dices, bueno, pues el ruido. Nos gusta mucho, nos encanta, pero no hay quien lo soporte, ¿no? Entonces nuestro papel como arquitectos, ¿cuál es? Dar un servicio a la sociedad, ¿no? Estar al servicio de las personas, procurar un hábitat más agradable que implica, lógicamente, pues un hábitat, un espacio bello, estético, pero también eso
puedas vivir, que no te dé dolor de cabeza, que no tires de la cadena y oigas al vecino de arriba como está haciendo sus necesidades, ese tipo de cosas cotidianas que, bueno, pues las personas que a veces disfrutan y a veces sufren nuestra saber o no saber hacer, no tienen la culpa, ¿no? Yo creo que tenemos como que incidir en esto, pero claro, pues no se ven las fotos, no se ven las fotos en edificios más confortables o menos hasta que no lo habitan, ¿no? Estamos en un mundo que la imagen prima sobre otras cosas, sobre la experiencia, ¿no? Claro, había esto, Perea precisamente hablaba de esto, ¿no? Había como que había dos tendencias, ¿no? La representación del espacio, la arquitectura como representación del espacio, o la arquitectura como construcción del espacio, ¿no? Entonces, esos dos, y él, claro, estaba más interesado en la construcción del espacio, ¿no? Bueno, a mí me interesan las dos, pero es fundamental. La segunda también. Y luego, claro, abundando en lo que dice Jorge, que yo creo que es la madre del cordero, ¿no? Al final, en el epílogo, yo cerraba refiriéndome un poco a Paimio, ¿no? Al sanatorio de Paimio. Entonces, al final, ¿cuál es el objeto? Bueno, vale, esto se puede discutir, pero una parte fundamental de la arquitectura es el hombre, ¿no? Que va dirigido pues, al ser humano, ¿no? Entonces, si analizas un poco la habitación de Paimio, ¿no? Pues está pensando la iluminación es correcta, la ventilación es indirecta para que no molesten las corrientes. Los lavabos están diseñados con un ángulo para que no hagan ruido excesivo al caer el agua. Son registrables desde fuera en las instalaciones para no molestar al que está atendido. La calefacción está en el techo, ¿no? Alto dice, pues el que está ardiendo de fiebre, ¿no? El enfermo, pues le diriges el calor a los pies, ¿no? Pues todo eso, esa visión humana, ¿no? Pues yo creo que es muy, muy interesante, ¿no? No sé si lo tengo por aquí, lo que dice... Sí, si queréis os lo leo, ¿no? Hacer arquitectura más humana significa mejor arquitectura, y esto quiere decir un funcionalismo mucho más amplio que el meramente técnico. Esta meta solo puede alcanzarse con métodos arquitectónicos, con la creación y combinación de diferentes elementos técnicos, de tal modo que faciliten la más armoniosa vida al ser humano. Pues está, si es que es solo eso, ¿no? Pues tener en cuenta todo, no solo... Bueno, solo y tanto, Jesús, claro, porque claro. al final hay que tener todas estas cuestiones en la cabeza y cuando uno levanta el lápiz entender para quién y para qué, ¿no? Claro, bueno, alguien puede decir, bueno, pues la arquitectura no es solo eso, no es solo pero algunos pensamos que sí, que una de las labores fundamentales es el factor humano, ¿no? Como Yo decía te diría Alvarado, que es la labor fundamental, pero esto es una opinión personal. Esto ya sí que es personal total. Para mí es la labor fundamental. El pequeño hombre corriente lo llamaba Alvarado, ¿no? Que me parece muy bonito, ¿no? Pues un poco pensar todos estos factores, ¿no? Porque además antes hablábamos, ¿no? de los cálculos, ¿no? y los ingenieros y tal. ¿No? Es que al final también conocer la técnica es fundamental para después dar respuesta a lo que tenemos entre manos, ¿no? Porque si necesitamos, como veíamos ahora, ¿no? Pues que si estamos pensando en un hospital, nadie pone en duda que en un hospital, por ejemplo, tiene que tener dos tipos de recorridos, tiene que tener diferentes fuentes energéticas para que no haya ninguna, por si hay un apagón, pues que no haya, en fin, que no poner en riesgo la vida de los que están allí. No sé, hablar de residuos y todo esto que parece como vergonzante, ¿no? En un momento dado en un edificio, pero al contrario, si en esos edificios no está resuelto, bueno, en esos y en todos, porque mira que no nos molesta una gotera en casa cuando aparece, o no, sí. O el vecino escuchando la tele todo trapo porque resulta que lo que no tenemos es aislamiento acústico entre las dos viviendas, ¿no? Al final todo tiene que ver y todo tiene que ver con el habitar y con el vivir, y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y este libro aquí nos lo traéis para hablar de esto y para decir, oye, mira, también podemos hacer estética, vamos a decirlo así, ¿no? Con algo que es una parte fundamental de los proyectos, ¿no? Claro. Sí. Sí, es que además nos ha pillado un poco a contrapié, porque realmente, claro, los edificios existen las personas, pero el primer inodoro pues se inventó en 1775, además lo hizo un relojero suizo, o sea que no lo hizo cualquier, sino un relojero suizo ahora haciendo esto, ¿no?
Y claro, pues esas máquinas, estos artefactos llevan poco tiempo entre nosotros, ¿no? La primera calefacción es de 1794, el primer ascensor de 1852, la primera bombilla de 1880. Con esa primera bombilla después vino la electricidad. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No, pues primero se hizo una bombilla y luego se empezó a producir electricidad para alimentarla. Y el aire acondicionado, los primeros son de 1902. Entonces, desde hace 100 años prácticamente, las últimas tecnologías se han ido incorporando a los edificios y no hemos sabido cómo hacerlas. Es algo que ha venido que antes no se hacía y no hemos sido capaces de dar una respuesta a esto, ¿no? Era como, bueno, pues hemos perdido un poco esta mentalidad de saber vivir sin estas máquinas, sin estos artefactos y construir y habitar pensando en dar respuestas a las necesidades sin contar con esto, a de repente tener que incorporar una serie de aparatos cuya estética pues, no nos gustaba, ha sido vergonzante, ha sido algo que queríamos ocultar, esconder, que hemos sentido repulsa, ha sido como un proceso largo, ¿no? Y bueno, como contraposición quizá es provocativa la cita que os voy a leer de Vana, en un hogar no es una casa, cuando llega a plantear lo contrario, ¿no? Que no hace falta arquitectura ya, realmente vivir no significa tener arquitectura, sino con tener los aparatos ya nos vale, ¿no? Dice, cuando tu casa contiene tal cantidad de tuberías, chimeneas, conductos, cables, luces, enchufes, desagües, hornos, lavabos, trituradores de residuos, aparatos de alta fidelidad, antenas, conductos, refrigeradores, radiadores, cuando contiene tantas instalaciones que todo este conjunto de elementos podría mantenerse por sí mismo sin ninguna ayuda de la casa para ello, ¿por qué tiene una casa que sostenerlo? Desde el momento en el que el coste de todo este equipamiento representa la mitad del coste total de la casa, ¿para qué está la casa sino para esconder nuestros genitales mecánicos de las miradas de las fuentes que andan por la calle? Pues, bueno, hay quien preconiza que la arquitectura desaparece y solo existe la máquina, ¿no? Igual es una cosa complicada, pero es un proceso que no hemos sido capaces como arquitectos de incorporar y de hacerlo de manera satisfactoria, creo. Bueno, y ahora, yo voy a meter aquí un concepto que igual, no sé si vosotros seguramente que sí lo tenéis contemplado, pero y ahora viene todo el tema de la domótica y del habitar inteligente, toda esta cuestión de las casas, ¿no? O sea, toda esta cuestión de los aparatos, de toda la informática, o sea, todo esto que ya está funcionando, ¿no? Bueno, pues voy a decir proyectos experimentales en Japón, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas, bueno, en Dubái, que voy a decir, ¿no? En Emiratos, en fin, hay un montón de experimentos ya que hay otra capa más, digamos, de complejidad sobre la que trabajar, que ahí yo creo que inevitablemente vamos a tener que trabajar con los informáticos. Yo, Sí, o sea, totalmente. aquí lo dejo, pero es que les necesitamos porque si no, esto, vamos, si encima tenemos que aprender programación, imaginaros. No sé qué nos va a pasar, ¿no? ¿Qué opináis de esta capa nueva, por así decirlo? Pues que habrá que ir capeándola según vaya poco a poco incorporándose, ¿no? Habrá que ir viendo como siempre. Vamos, yo los arquitectos vamos un poco con retraso, como dice Jorge, ¿no? Vamos ahí incorporándolo, pero tardíamente. No sé si desde el origen, sí, quizás sea más difícil, ¿no? No lo sé. Hombre, yo creo que en una vivienda, en una edificación conviven distintos elementos, ¿no? Pues la propia construcción a lo mejor dura 100 años, en el mejor de los casos 50. Los equipos a lo mejor te duran 20 años algunos y otros 10 o 12 de cambiar la caldera. Y en este tema de pues más telecomunicaciones, en 5 años ya están obsoletas las cosas. Entonces, bueno, si concebimos con orden y con perspectiva de futuro nuestros proyectos, todas estas innovaciones que vayan viniendo podrán tener cabida. Si tenemos que tirar nuestra casa que dura 100 años porque han cambiado la última tecnología del móvil, pues mal vamos como sociedad y como arquitectos que no damos respuesta a esto. Yo creo que bueno, pues las buenas obras, que aquí hay alguna que tiene eso, pues más de 100 años en el libro, muestran cómo bueno, pues han sido concebidas para poder integrar los cambios a futuro que la sociedad vaya demandando. Entonces, bueno, pues es verdad que no tenemos que saberlo todo, ni controlar todas las cosas, ni profundidad tampoco, pero sí estar atentos y tener curiosidad y no mirar para otro lado. Yo creo que lo que preguntas, pues es una realidad
y tendríamos que manejarla pues como tantas otras, ¿no? No podemos conocerla, salir corriendo y decir, no, yo hago todo analógico y lo demás Y no ya me sabe está. nada. Igual no es la salida tampoco. Ujú, ujú. Pues Jorge, Jesús, entramos en este momento en los 5 últimos minutos. Yo no sé, bueno, a mí se me ha pasado el tiempo volando, pero no sé si queréis comentar alguna cosa más o algún tema específico que creáis que se nos haya quedado un poquito ahí en el tintero. Jesús, que eres el que más cortes has tenido, no sé si en algo. No voy a hacer spoiler lo que les voy Dale, a contar dale, a los dale. alumnos este semestre, pero Jorge Venga. me parece que cuando en uno de los cortes estaba hablando del Kunsthaus, ¿no? De Brecht, que a mí también son Ujú, los inicios favoritos. Y otro que también aparece, que me gusta muchísimo, es el BBV, ¿no? Entonces, yo ujú, creo que eso ejemplifica muy bien todo lo que contamos, o al menos para mí, lo que se cuenta en el libro, ¿no? Cómo hay esa perfecta simbiosis entre arquitectura, instalaciones, estructura, como todo converge ahí. Al final del todo hay un plano, bueno, es coloreado, pero aquí aparece en blanco y negro, ¿no? Eh, Bueno, voy a sí, enseñar el del BBVA sí, sí, para que lo veáis. pues todo eso, que estamos también ahí a vueltas hablando con Aguilera, con los ingenieros que hicieron esto, y igual vienen a dar una charla a la Ujú, escuela. Yo creo que está muy bien, ¿no? Esa actitud de Oiza de saber escuchar, tener... ese es el planito, sí. O sea, yo veo ese ujú, plano y digo, pues las instalaciones de edificios también. Ya está. ujú, Ves que como que todo encaja como un guante, ¿no? ujú. Que los conductos lo más pequeños posibles, que el aprovechamiento de metros cuadrados, que también a un promotor le interesa, ¿no? También la cuestión económica es importante. Que Total. también en la escuela parece que no lo tenemos en cuenta. A mí me digo, perdona chicos, pero tengo que hablar otra vez de dinero, pero entonces todo el sentido común, la racionalidad, todo esto también está detrás de, ¿no? Lo más Ujú, razonable, lo más sencillo, va siempre de la mano de todo ujú, esto, ¿no? ujú. No sé. Pues Jorge, Jesús, ha sido de verdad un placer. Mira, nos manda también Carlos saludos para César. Pues nada, ahí quedan para él y se los transmitís de nuestra parte también. Gracias de corazón a todo el equipo del libro, ¿no? Que está aquí detrás, que hoy nos acompañan Jorge y Jesús, pero bueno, como ha contado Jorge al principio, que hay mucha gente implicada y gracias a todos ellos y ellas pues hemos podido, ¿no? sacar este libro y lo podéis disfrutar cuando queráis. Siempre os lo digo, ya lo sé, soy muy pesada, pero id a las librerías. Me pregunta Lili 6 si se guarda el directo. Sí, se guarda el directo. En nuestro canal de Instagram después lo vas a ver, lo voy a dejar colgado. Así que de verdad, Jesús, Jorge, muchísimas gracias a los A dos. vosotros. Ha sido un placer trabajar con vosotros en este libro y oye, ojalá vengan más proyectos y más cosas de este tipo porque ya sabéis que nos encanta meternos en todos los líos posibles. Así que cuando queráis volvemos a hablar de este tema de estas máquinas, instalaciones y construcción, ¿no? que tanto bueno, nos gustan a muchos y que son tan importantes, ¿no? Bueno, Muy pues bien. nada, el Muchísimas agradecimiento también gracias, es Beatriz. mutuo. Lo hemos pasado muy bien este rato, se me ha pasado volando, ha sido un placer Aquí estar también. y nada, cómo ha llevado las cosas y agradecer eso, pues es lo que dije al principio, ¿no? Todo el cariño que habéis puesto en el cuidado de editar este material y sacarlo lo mejor posible. ¿Sabes? Yo creo que eso, pues es de agradecer poner tu trabajo en manos de profesionales que son capaces de ponerlo en valor. No, que, me el voy, que me trabajo, voy a sonrojar. el trabajo de edición Por que habéis favor. hecho es espectacular, ¿eh? Porque era Bueno, difícil equilibrar imágenes sí, blanco y negro, plano, no sé qué. Yo creo que ha quedado todo muy equilibrado. Habéis hecho un pues trabajo de verdad que fantástico. estamos muy contentos. Además, mira, voy a aprovechar para que no se nos quede en el tintero. Nos dice Carlos Irizarry que preciosa portada, por cierto. Pues la Sí, portada, como muchas portadas de nuestras colecciones, son de nuestro querido Toni Cabré, hasta el que le mandamos allí un beso enorme a Barcelona. Y también, pues, la maquetación de nuestra querida Irene Gea, a ver si está por ahí detrás, ¿no? Que hemos trabajado con ella mano a mano. Ha sido un proyecto de verdad muy, muy bonito y nos ha encantado
poder trabajar con vosotros. Así que nada, ya sabéis que podéis ir a por el libro Máquinas de hacer arquitectura con las instalaciones, bien a nuestra web, que siempre lo digo, o a las librerías, desde luego. Y nada, Jesús, Jorge, os mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Un beso muy fuerte. Cuidaros, porfa. Y nada, seguimos con más libros, más arquitectura y más de todo. ¿Vale? Muy bien. Nada, un abrazo Muchísimas para gracias, todos. María. Chao. Un abrazo fuerte a los dos. Chao. Hasta luego.